hay una pregunta que duele en lo más profundo del alma. ¿Por qué aquellos que han sido tocados por Dios, que han sentido su presencia como un fuego en el pecho, terminan alejándose de la iglesia? ¿Cómo puede alguien que ha llorado en el altar, que ha sido testigo de milagros, que ha hablado con el Espíritu Santo, decidir un día no volver? Tal vez tú mismo, en silencio, te lo has preguntado. Tal vez esa sea tu historia. No es una pregunta de juicio, es un clamor del corazón, porque hay heridas que nadie ve, hay batallas que se libran en secreto, y hay escogidos que, aunque parezcan lejos, todavía llevan el sello del cielo en su interior. Hoy quiero hablarte a ti que amas a Dios pero te alejaste, a ti que miras desde lejos, con el alma partida, esperando entender por qué. Este mensaje no es para condenar, es para abrazar, para traer luz donde solo hay confusión. Vamos a caminar juntos por verdades profundas, bíblicas, con compasión y sin máscaras, porque aunque te hayas alejado, Dios nunca se ha alejado de ti. Quédate hasta el final. Esta palabra puede ser la voz que tu alma estaba esperando. Compártela con alguien que también lo necesite. Hay momentos en la vida espiritual en los que las preguntas más profundas no se responden con rapidez, ni siquiera con palabras. Trisnen, sienten, se arrastran dentro del alma como una brisa helada que no se ve, pero que cambia la temperatura de todo lo que toca. La pregunta que hoy nos reúne no es teórica ni superficial, es una herida abierta en muchos corazones. ¿Por qué los escogidos de Dios se alejan de la iglesia? ¿Por qué quienes fueron llamados, ungidos, tocados por el Espíritu, deciden dar un paso atrás, callar, desaparecer entre las sombras del anonimato espiritual? Es una inquietud que desafía los juicios simples y desarma nuestras suposiciones o religiosas. Porque no estamos hablando de los que nunca conocieron la verdad. Estamos hablando de aquellos que caminaron con ella. A veces, la historia no comienza con un escándalo ni con un grito. Comienza con un silencio, una distancia que se agranda lentamente, una desconexión que parece invisible al principio, pero que con el tiempo se convierte en una separación dolorosa. Los escogidos de Dios, esos hombres y mujeres marcados por una gracia visible, muchas veces sienten que no tienen un lugar donde descansar su corazón. Han visto cosas que los otros no entienden. Han sentido un peso que no siempre saben cómo nombrar. Y en medio del bullicio de una iglesia activa, pueden sentirse más solos que nunca. Elías, el profeta de fuego, es uno de esos escogidos. Aquel que enfrentó a reyes, desafió a falsos profetas y vio descender fuego del cielo. Aquel que escuchó la voz de Dios y caminó bajo su dirección. Pero tras una gran victoria, se quebró. Huyó al desierto, se escondió en una cueva, deseó morir. Y lo más desconcertante no fue su temor, sino su sensación de haber sido abandonado. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, y yo solo he quedado, dijo con voz temblorosa. ¿Cómo puede alguien tan lleno de Dios sentirse tan vacío? ¿Cómo puede un profeta sentirse olvidado? ¿Cómo puede un escogido querer desaparecer? Es que el llamado de Dios no es solo un privilegio, es también una carga. No una carga pesada como la del pecado, sino una carga gloriosa que, sin embargo, duele. Porque ver con ojos espirituales en un mundo natural produce tensión. Porque amar lo eterno mientras se habita lo temporal genera heridas. Porque predicar esperanza mientras uno mismo lucha con la desesperanza es una batalla silenciosa que no todos entienden. Y esa incomprensión pesa, se acumula, se vuelve una barrera invisible entre el alma y la comunidad, y entonces el escogido empieza a retirarse. Kathryn Kuhlman, cuyo ministerio impactó generaciones, habló más de una vez sobre el precio del Bilesistri, llamado. Ella decía, no soy nada sin el Espíritu Santo, absolutamente nada. Esa confesión, que muchos repetían como frase célebre, en su boca era una verdad desnuda, porque ella
sabía lo que era ser usada por Dios con poder y al mismo tiempo vivir con el corazón hecho pedazos. Sabía lo que era ser levantada para ministrar y luego regresar sola a su habitación, sin aplausos, sin compañía, enfrentando las preguntas que no se responden desde un púlpito. Muchos escogidos se alejan porque se sienten incomprendidos, porque dentro de la iglesia encuentran estructuras, actividades, programas, pero no siempre encuentran un lugar para sus dudas. Y cuando un escogido comienza a dudar, lo hace desde lo profundo. No duda del poder de Dios, duda de su lugar en ese plan, duda de su valor, de su relevancia, de su permanencia. Y esas dudas no siempre se pueden compartir sin ser juzgado, así que callan, se sientan en la última fila o simplemente dejan de asistir. Y la iglesia sigue y nadie pregunta, pero Dios ve. Dios conoce. Dios no se escandaliza por ese silencio, ni se aleja por esa herida, porque Él sabe lo que hay detrás. Sabe lo que nadie más vio: la noche sin lágrimas, la oración sin palabras, la lucha sin testigos. Y aunque parezca que ese escogido se ha alejado, el cielo lo sigue contando como suyo, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Aunque el hombre se esconda, aunque la mujer se canse, aunque el profeta se encierre en una cueva, Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue esperando. Lo que necesitamos entender es que el alejamiento de un escogido no es siempre un acto de rebeldía. Muchas veces es una consecuencia del desgaste, de una fidelidad mal correspondida, de una entrega que no encontró eco. Y es allí donde el enemigo siembra sus mentiras más peligrosas. Ya no vales, nadie te necesita, no eras tan especial como pensabas. Y esas mentiras, repetidas en la oscuridad, empiezan a parecer verdades. El enemigo no puede tocar el llamado, pero intenta apagar la convicción que lo sostiene, y lo hace sembrando confusión, cansancio y una profunda sensación de orfandad espiritual. Pero quiero decirte hoy con toda la certeza de mi alma, si alguna vez fuiste tocado por Dios, si alguna vez supiste que Él te había escogido, entonces Él no te ha soltado. Puedes estar lejos de la iglesia, puedes haberte apartado de la comunidad, puedes haber enterrado tu don, pero Dios sigue llamando tu nombre. No para reclamarte, no para culparte, sino para recordarte que tu historia aún no ha terminado, que aunque tú hayas soltado su mano, Él nunca soltó la tuya. Hay algo sagrado en el dolor de los escogidos, porque ese dolor, cuando es entregado a Dios, se transforma en un testimonio que sana a otros. Así como Elías fue restaurado en aquella cueva, no con truenos ni terremotos, sino con un silbo apacible y delicado, así también Dios quiere restaurarte. No con grandes demostraciones, no con presiones, sino con una voz suave que dice: no, has terminado, aún te necesito, aún te amo. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán lejos sientas que estás. El primer paso de regreso no es volver a una banca, es volver al corazón de Dios. Y Él está más cerca de lo que imaginas. El llamado de Dios es, sin duda, uno de los misterios más sagrados que puede experimentar el alma humana. Es un susurro eterno que atraviesa los años, las heridas, los fracasos y los silencios. Pero ese llamado no viene sin peso. No es una carga impuesta con violencia, sino una responsabilidad que con el tiempo se vuelve una cruz invisible. Y es allí donde muchos de los escogidos comienzan a tambalear. No porque no amen a Dios, no porque hayan perdido la fe, sino porque la presión interna de cargar con lo celestial dentro de un cuerpo humano comienza a desgastar incluso al más fuerte. Es el fuego que arde en el pecho, pero que, en vez de calentar, abrasa. Es ese peso del cielo sobre hombros de barro. Jeremías lo expresó con una sinceridad desgarradora. Él no quiso hablar más en nombre de Dios. Había sido fiel, había obedecido, había predicado con lágrimas.
y todo lo que recibió a cambio fue rechazo, burla, desprecio. En un momento de su vida se quebró. Dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Era demasiado. El profeta fiel estaba cansado, pero en el mismo versículo sus palabras cambian. Confiesa que había en su corazón un fuego ardiente metido en sus huesos y que trató de resistirlo, pero no pudo. No pudo callar, porque aunque el peso era grande, el llamado era mayor. Muchos de los escogidos de Dios hoy en día viven esa misma tensión. Se sienten quemados por dentro, no por el pecado, sino por la intensidad de lo que han vivido. Han visto milagros, han oído su voz, han llorado en su presencia, y eso los marcó de una forma irreversible, pero también les trajo un tipo de soledad que no se puede explicar fácilmente. No todos entienden a los que han sido profundamente tocados por el Espíritu. No todos saben cómo caminar al lado de alguien que ha sido separado para un propósito eterno. Y esa falta de comprensión, incluso dentro de la iglesia, se convierte en una herida. A veces, lo que duele no es el llamado, sino la forma en que es recibido por los demás. Un escogido puede ser admirado por su don, pero ignorado en su dolor. Puede ser buscado para una palabra, pero no para una conversación sincera. Puede estar rodeado de gente, pero profundamente solo. Y en esa soledad comienza a preguntarse si todo lo vivido fue real, si todo lo entregado valió la pena, si no sería más fácil simplemente retirarse. No es orgullo, no es ingratitud, es desgaste, es el precio oculto del ministerio silencioso. En muchas iglesias los escogidos se desgastan sin que nadie lo note. Siguen sirviendo, siguen orando, siguen predicando, pero por dentro están apagándose lentamente, y cuando finalmente deciden alejarse, no lo hacen con ruido, lo hacen en silencio. Lo hacen como alguien que se retira de una batalla después de haber dado todo. Y tristemente a veces, la respuesta que reciben es crítica en lugar de compasión. Se les ve como rebeldes, como infieles, como desobedientes, sin entender que muchas veces simplemente están rotos. El fuego del llamado es hermoso, pero también es exigente. No se puede apagar, pero a veces quema tanto que el alma clama por un respiro. Y en ese punto, algunos comienzan a alejarse no solo de la iglesia, sino también de sí mismos. Pierden su identidad. Pierden la pasión que una vez los impulsaba. Pierden el gozo, porque servir a Dios desde la herida, sin recibir consuelo, desgasta el alma, y muchos, en su sinceridad, prefieren retirarse antes que seguir fingiendo que todo está bien. Pero lo que el enemigo intenta usar como señal de derrota, Dios puede transformarlo en el umbral de una nueva etapa, porque el llamado no se rompe. Puede ser silenciado por un tiempo, puede ser escondido bajo el polvo del dolor, pero no se rompe. Dios no revoca lo que ha declarado. Él no se arrepiente de haberte escogido. No importa cuán lejos te sientas, no importa cuán apagado estés, ese fuego sigue allí, tal vez tenue, tal vez cubierto por la ceniza del cansancio, pero sigue ardiendo. El mismo Jeremías que quiso callar, terminó escribiendo las palabras más esperanzadoras de la Escritura. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Él entendió, en medio de su dolor, que la fidelidad de Dios es mayor que nuestras dudas, que su gracia es más profunda que nuestras heridas, que su paciencia es más larga que nuestras temporadas de oscuridad. Si tú eres uno de esos escogidos que se ha alejado, tal vez cansado, tal vez herido, quiero que sepas algo con todo mi corazón. Dios no está decepcionado de ti. Él no se ha olvidado de lo que sembraste. No ha cerrado el libro de tu historia. Al contrario, Él está esperando, no con enojo, no con reproches, sino con amor, con el mismo amor que te llamó, con el mismo amor que te llenó, con el mismo amor que un día te hizo arder por dentro.
ese amor no ha cambiado. Y quizás lo que necesitas no es una palabra de corrección, sino una de consuelo. No una exigencia, sino un abrazo. No una instrucción, sino una voz suave que diga: estoy contigo, siempre lo estuve. Aun cuando te alejaste, caminé contigo en el silencio, porque eso es lo que hace nuestro Dios. No suelta a los suyos. Aunque se escondan, Él los encuentra. Aunque huyan, Él los sigue. Aunque se apaguen, Él sopla sobre las brasas hasta que vuelva a encenderse la llama. El peso del llamado puede ser grande, pero nunca será más grande que la gracia que lo sostiene. Y si hoy sientes que ya no puedes más, que tu alma está agotada, que el fuego se volvió ceniza, entonces estás en el lugar perfecto para que Dios comience de nuevo contigo. Porque Él no llama a los perfectos, Él llama a los dispuestos. Y aunque estés quebrado, su propósito sigue intacto. En el caminar espiritual hay heridas que no vienen del mundo, ni de los enemigos de la fe, ni de las crisis externas. Hay heridas que nacen dentro del templo, entre hermanos, en medio de alabanzas y reuniones. Son heridas profundas, invisibles, que sangran en silencio porque vienen de quienes se suponía que debían ser un refugio. Muchos escogidos de Dios han sido marcados por esa clase de dolor, no por haber fallado, sino por haber sido incomprendidos, juzgados, señalados o incluso ignorados por aquellos que compartían el mismo altar. Y ese tipo de dolor, precisamente por ser tan íntimo, se convierte en uno de los motivos más dolorosos por los cuales algunos se alejan de la iglesia. Cuando un escogido es herido dentro de la casa de Dios, la confusión es inmensa, porque no entiende cómo puede haber tanto amor en Dios y tanta dureza en su pueblo. Porque lo que un día fue su hogar espiritual se convierte de pronto en un lugar donde su corazón ya no se siente seguro. Las palabras que debían edificar se vuelven piedras que lastiman. Las miradas que debían contener se vuelven juicios silenciosos. Y en medio de todo eso, el alma comienza a cerrarse, a retraerse. No porque haya perdido la fe, sino porque ha perdido la confianza. Jesús mismo vivió esta experiencia. Él, el Santo, el Hijo del Dios viviente, fue rechazado en su propia tierra. Los que le vieron crecer no pudieron ver al Mesías en él. Dudaron, lo minimizaron, lo desacreditaron. ¿No es este el hijo del carpintero?, decían con desprecio. Y así, el Redentor del mundo se encontró limitado por la incredulidad de los suyos. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No fue por falta de poder, fue por falta de aceptación. Qué misterioso y doloroso es que incluso Dios, hecho carne, fuera despreciado por los que mejor lo conocían. Muchos escogidos hoy caminan bajo esa misma sombra. No dudan de su llamado, no reniegan de su fe, pero se sienten rotos por dentro por haber sido juzgados por sus propias batallas. Hay quienes, en sus momentos más vulnerables, se atrevieron a pedir ayuda y recibieron condena. Otros expusieron su dolor y fueron considerados débiles. Algunos cometieron errores y fueron descartados sin misericordia. Y en todos esos casos el resultado fue el mismo: alejamiento. Y es allí donde el enemigo se infiltra con astucia. Sabe que no puede quitar el llamado. Sabe que no puede borrar la unción, pero puede sembrar resentimiento. Puede utilizar esa herida no sanada para construir una barrera entre el escogido y la comunidad de fe. Puede susurrar: no los necesitas. Dios te entiende, pero ellos no. Es mejor estar solo que mal acompañado. Y así comienza el aislamiento. El cuerpo se desconecta, el don se silencia, y el escogido se aparta no solo de la iglesia, sino también de la posibilidad de restaurarse en comunidad. Pero el plan de Dios para sus escogidos nunca fue el aislamiento. Aún los más poderosos necesitaban apoyo. Moisés tenía a Aarón. David tuvo a Jonatán. Elías necesitó a Eliseo. Incluso Jesús, en su humanidad, buscó la compañía de Pedro, Jacobo y Juan en Getsemaní.
El reino no se construye en soledad. Se edifica en relación, en unidad, en mutuo sustento. Y cuando esa unidad se rompe por causa del dolor, el corazón del Padre también se duele. Sin embargo, es importante entender algo con claridad. El hecho de que la Iglesia haya herido a un escogido no significa que Dios haya fallado. La Iglesia está compuesta por personas imperfectas, personas que también están en proceso, que cometen errores, que muchas veces actúan desde su inmadurez espiritual. Y aunque eso no justifica el daño, nos ayuda a comprender que no debemos juzgar a Dios por el comportamiento de su pueblo. Lo que otros hicieron en nombre de Dios, sin reflejar su carácter, no representa el corazón del Padre. El Señor es justo, es compasivo, es paciente, y cuando ve a uno de sus hijos herido por otros hijos, no guarda silencio. Él se inclina, Él consuela, Él restaura. Como el buen samaritano que encontró al hombre caído en el camino, lo levantó, curó sus heridas y lo llevó a un lugar seguro. Así también actúa el Espíritu Santo. No permite que el escogido herido quede a la intemperie del alma. Va por él, lo encuentra, lo cubre con su manto, le susurra que aún tiene valor, que aún hay lugar para él en su casa. El peligro está en dejar que el dolor se convierta en raíz de amargura, porque esa raíz no solo separa, sino que contamina. La amargura comienza como protección, pero termina como prisión. Impide que la gracia fluya, envenena la perspectiva y hace que el escogido, en su intento de protegerse, se convierta en un espectador distante de aquello que un día amó profundamente. Y Dios no quiere espectadores, quiere participantes, quiere hijos involucrados, quiere corazones vivos, aunque heridos, dispuestos a sanar y a volver. Por eso hoy quiero hablar a esos corazones que fueron lastimados dentro del templo, a esos escogidos que se alejaron no porque dejaron de creer, sino porque les dolió demasiado seguir. No estás solo, no estás olvidado, no estás desechado. Lo que te ocurrió no define tu destino. Lo que otros hicieron no cancela lo que Dios planeó. Si tu alma sigue latiendo con el eco de su voz, entonces aún estás a tiempo de regresar, no por obligación, sino por amor. La Iglesia puede fallar, pero Dios no. Y aunque la comunidad te haya herido, hay una comunidad nueva esperándote. Hay hermanos maduros que pueden caminar contigo. Hay lugares seguros donde tu llamado puede florecer sin miedo. No te resignes a vivir apartado. No aceptes la mentira de que estás mejor solo. El mismo Dios que te escogió también ha preparado un lugar para ti donde podrás ser sanado, entendido y activado de nuevo. Dios no solo te quiere restaurar, quiere usarte para restaurar a otros, porque quienes han sido heridos con profundidad también pueden amar con profundidad, y quienes han llorado por rechazo pueden abrazar con ternura a los que llegan quebrados. No es el fin, es el principio de una historia nueva. Una historia donde tu dolor tiene propósito, tu voz tiene valor y tu vida sigue teniendo un lugar en el plan eterno del Padre. Cuando un escogido de Dios es herido y decide retirarse, muchas veces no se marcha con enojo, sino con una resolución silenciosa. Y en esa retirada nace un nuevo tipo de peligro, quizás más sutil que el dolor inicial, el engaño del aislamiento espiritual. Es una trampa refinada, cuidadosamente disfrazada, que hace al creyente pensar que está mejor solo, que ya no necesita del cuerpo, que lo que tiene con Dios en lo secreto es suficiente. Y aunque la intimidad personal con el Señor es sagrada, cuando se usa como excusa para cortar la comunión con los demás, comienza a transformarse en un espejismo que lentamente seca el alma. El corazón humano, en su necesidad de protegerse, puede construir muros tan altos que ni siquiera la verdad logra penetrar. Y esos muros, al principio, parecen fortalezas de madurez. Estoy bien solo, Dios me entiende, no necesito de nadie más. Frases como esas no siempre nacen de la libertad espiritual, sino del temor a ser herido otra vez.
del deseo profundo de no volver a exponerse. Pero lo que comenzó como defensa legítima termina transformándose en cautiverio, porque el cuerpo de Cristo no fue diseñado para funcionar fragmentado. La unción individual no reemplaza el diseño divino de la comunidad. Satanás sabe esto muy bien. Por eso no siempre ataca con escándalo o tentación visible. Muchas veces basta con separar. Basta con que el escogido se convenza de que estar solo es lo mejor. Y entonces, poco a poco, sin ruido, comienza a apagarse. Su discernimiento se debilita, su fuego interior se vuelve una brasa tímida. Y lo más trágico es que muchas veces ni siquiera se da cuenta, porque está convencido de que sigue fuerte, cuando en realidad está sobreviviendo. Y la diferencia entre estar vivo y estar solo sobreviviendo puede pasar desapercibida por mucho tiempo. El apóstol Pablo, hombre de revelación profunda, jamás caminó solo. Siempre estuvo rodeado de hermanos, de hijos espirituales, de colaboradores. Él entendía que el llamado divino no era una carrera individual. No podemos decir al pie, no te necesito, escribió, recordándonos que somos miembros unos de otros. Y si el pie dice que no necesita del cuerpo, miente, porque aislado, se seca, se debilita y pierde su función. De igual forma, cuando un escogido se convence de que su don es suficiente, de que su relación personal con Dios le basta, corre el riesgo de caer en la autosuficiencia espiritual. Y esa autosuficiencia es peligrosa, porque esconde orgullo, aunque parezca devoción. Recordemos a Sansón, separado desde el vientre para una tarea sagrada, ungido con fuerza sobrenatural, escogido, pero poco a poco comenzó a alejarse de la cobertura que le daba fuerza. Despreció el consejo, menospreció la voz de sus padres. Caminó solo, convencido de que siempre tendría poder, porque su llamado era especial. Pero llegó el día en que se levantó pensando que sería como antes, y no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. El aislamiento lo cegó, literalmente, y terminó siendo prisionero, no por falta de llamado, sino por falta de comunión. Ese es el riesgo que enfrentan muchos escogidos hoy. Caminan solos, convencidos de que su discernimiento es suficiente, que sus oraciones son profundas, que su revelación los mantiene seguros. Pero nadie es fuerte todo el tiempo. Nadie ve con claridad absoluta sin la ayuda de otros, porque Dios distribuyó su gracia en el cuerpo, no en individuos aislados. Cuando el enemigo logra cortar la conexión, el fluir del Espíritu comienza a estancarse. Y aunque al principio parece que todo sigue igual, con el tiempo el alma empieza a sentir la sequedad. Y entonces viene la confusión, porque el escogido se pregunta por qué ya no siente lo mismo, por qué la palabra no lo sacude como antes, por qué la oración le resulta más pesada, por qué su pasión por el servicio se apagó. Y en lugar de volver, se aísla más, busca más soledad, más silencio, más distancia. Cree que el problema es externo, que Dios está en silencio, cuando en realidad lo que ha ocurrido es que ha dejado de fluir en el cuerpo donde la vida espiritual se renueva. Pero Dios, en su ternura, no deja de buscar. Él no fuerza, no invade, pero llama, susurra, espera. A veces permite que esa soledad pese tanto que el corazón empiece a clamar. Y ese clamor, aunque tímido, ya es una puerta abierta para la restauración, porque el regreso siempre empieza con una rendición, con una confesión humilde. Señor, no puedo más solo. Te necesito, y también necesito a mis hermanos. No se trata de volver a la iglesia por obligación, se trata de volver al diseño de Dios, porque cuando Dios te escogió no lo hizo para que fueras una isla, te hizo parte de un cuerpo. Y ese cuerpo tiene fallas, sí, tiene personas inmaduras, sí, pero también tiene gracia, tiene amor, tiene manos que pueden sostenerte si decides volver. No esperes a estar completamente fuerte para regresar. Vuelve herido, pero vuelve. Porque al regresar comienzas a sanar.
Dios honra la intimidad individual. Él disfruta de los momentos a solas contigo, pero también se goza cuando te unes a otros para adorarle. Cuando prestas tu voz, tu don, tu presencia, para edificar a los demás. Porque tu llamado no es solo para ti, es para bendecir a otros. Y mientras te guardes para ti mismo, mientras escondas tu luz por miedo a ser herido, estás perdiendo parte del propósito por el cual fuiste marcado. Volver no es retroceder. Volver es obedecer. Es decirle a Dios, confío en ti más que en mi herida. Confío en tu diseño más que en mi dolor. Y aunque tenga miedo, me rindo a lo que tú estableciste. Y cuando haces eso, algo poderoso comienza a suceder. La soledad se rompe, el peso se aligera, la pasión regresa y el fuego vuelve a ser llama. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. No te escondas detrás del argumento de que estás bien solo, porque Dios no te llamó a sobrevivir en la fe, te llamó a florecer. Y eso solo ocurre cuando caminas en comunión con Él y con su pueblo. Hay etapas en la vida del alma en las que el fervor se apaga. No de repente, no con estruendo. Es una llama que poco a poco deja de arder. Una pasión que se disuelve en la rutina. Una certeza que se va cubriendo de dudas. Y un día el escogido de Dios se mira al espejo espiritual y no se reconoce. Sabe lo que ha vivido, recuerda lo que ha sentido, pero algo dentro de él ya no responde igual. No hay pecado visible, no hay rebelión abierta. Hay algo más profundo, más sutil, más doloroso, sequedad espiritual. Es una sensación extraña, como si las oraciones no traspasaran el techo, como si la Biblia, antes viva, ahora fueran letras dormidas, como si Dios, que antes parecía tan cercano, ahora guardara un silencio largo, denso, inexplicable. Y esa sequedad no siempre se debe a falta de devoción. A veces aparece precisamente en aquellos que más han servido, que más han buscado, que más han dado. Porque el alma también se cansa, porque el corazón también necesita ser regado, porque incluso los escogidos pueden sentirse vacíos. David, el hombre conforme al corazón de Dios, supo lo que era eso. En medio de sus salmos de adoración, también escribió clamor desesperado. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? No hablaba un incrédulo, no hablaba un rebelde, hablaba un hijo, un escogido, alguien que conocía a Dios profundamente y sin embargo se sentía olvidado. Y en ese lamento hay algo sagrado, algo verdadero, algo que libera, porque nos recuerda que hasta los más cercanos a Dios atraviesan temporadas donde todo parece apagado. La decepción con Dios es un tema que pocos se atreven a nombrar, pero muchos cargan en silencio. No porque Dios haya fallado, sino porque las expectativas no se cumplieron como se imaginaban, oraciones que no fueron respondidas, promesas que aún no se cumplieron, sueños que se derrumbaron. Y entonces el corazón del escogido comienza a preguntarse, ¿dónde estás, Señor? No lo dice con ira, lo dice con tristeza, con un dolor silencioso que lo va apartando, no porque quiera irse, sino porque ya no sabe cómo quedarse. Job fue otro que caminó ese valle, hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, y sin embargo, atravesó una pérdida tan grande que llegó a maldecir el día en que nació. No entendía lo que vivía, no veía a Dios, no sentía consuelo. Sus amigos, en vez de consolarlo, lo juzgaron. Su esposa, en su desesperación, le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero Job, en su quebranto, se mantuvo en una conversación honesta con el cielo, no perfecta, pero honesta. Y esa honestidad fue la que lo sostuvo, porque aunque se sintió abandonado, nunca dejó de buscar una respuesta en Dios. Muchos escogidos se alejan porque, en medio de su sequedad,
No encuentran un lugar donde puedan ser verdaderos. Se sienten presionados a aparentar fortaleza, a sonreír cuando por dentro están rotos. Y esa disonancia entre lo que sienten y lo que se espera de ellos los va vaciando por dentro, hasta que un día se apagan. No porque dejaron de amar a Dios, sino porque dejaron de sentir que podían ser ellos mismos delante de los hombres. Y en lugar de arrastrarse hasta el altar, se esconden. En lugar de clamar, se callan. Y en ese silencio, el alma se va durmiendo. La pérdida de propósito es una consecuencia natural de esa sequedad. Cuando un escogido ya no siente fuego, comienza a cuestionar su llamado. Se pregunta si aún tiene valor, si aún tiene lugar, si su temporada ya terminó. Y entonces comienza el retroceso. Se desconecta del ministerio. Deja de servir. Ya no siente que su voz importa. Ya no cree que pueda impactar a nadie. Y ese pensamiento repetido en el interior lo va debilitando. Le roba la visión. Le arrebata el gozo. Y cuando el gozo se pierde, la fe se tambalea. Pero Dios, que todo lo ve, no se queda indiferente. Él no se aleja del seco, al contrario, se acerca. Como lluvia sobre tierra agrietada, como rocío sobre campo marchito, Él viene no con condena, sino con consuelo, no con reclamos, sino con ternura, porque Él sabe que el alma reseca no necesita corrección sino agua, no necesita juicio sino abrazo. Y a veces esa agua viene en forma de una palabra, a veces en forma de un encuentro inesperado, a veces simplemente como un susurro que dice: estoy aquí, nunca me fui, y aún tengo planes contigo. Isaías habló de esto con palabras que atraviesan el tiempo, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Esa es la promesa. No importa cuán seco estés, Él puede hacer brotar vida de nuevo. Aún en el desierto más estéril, puede florecer algo nuevo, porque lo que Él planta no depende de las condiciones externas, depende de su palabra. Y cuando Él habla, todo lo muerto comienza a revivir. Por eso, si hoy sientes que tu alma está seca, no te escondas, no te aísles, no te conformes con ese vacío. Habla con Dios, aunque sea con palabras torpes. Grita si es necesario. Llora si no tienes fuerza, pero no calles, porque cuando un escogido calla, se apaga. Pero cuando clama, aunque sea desde el fondo de un pozo, el cielo responde. Y Dios no necesita mucho para encenderte otra vez. Solo necesita tu corazón dispuesto a ser tocado de nuevo. El propósito no murió, solo está dormido. Y como a Lázaro, Jesús viene a tu tumba y llama por tu nombre, no para avergonzarte, sino para decirte: sal fuera, este no es tu final. No fuiste escogido para esconderte, fuiste llamado para brillar, y aunque hoy no sientas nada, yo te devolveré el aliento. Tal vez no será inmediato, tal vez no sentirás fuego de nuevo en un instante, pero si decides permanecer, si decides abrir tu corazón otra vez, Dios comenzará a restaurarte, y cuando menos lo esperes, volverás a arder. No con un fuego artificial, sino con una llama verdadera, nacida de la intimidad, de la fidelidad y del amor que nunca te dejó. Hay una verdad que muchos llevan en silencio, como un susurro que arde, pero que no se atreven a decir en voz alta. El motivo por el cual se alejaron no fue Dios, sino lo que encontraron o no encontraron. En su casa no fue incredulidad, ni frialdad espiritual, ni rebeldía. Fue una ausencia, una falta, una distancia entre lo que anhelaban y lo que vivían. Porque algunos escogidos de Dios, al regresar domingo tras domingo, buscaron con todo su corazón su presencia, pero no la hallaron. Encontraron estructuras, sí, programas, actividades, disciplinas, pero no encontraron el rostro del Dios que una vez los estremeció por dentro. Y eso hiere, no de manera ruidosa,
sino como una decepción persistente, una tristeza suave que se acumula con los días. Es como ir a casa y sentir que ya no está el Padre. Todo está en su lugar, pero el alma sabe que algo se ha perdido. La que antes era una morada viva, se convirtió en una rutina predecible. Las palabras ya no tienen peso. Las canciones ya no conmueven. Las oraciones parecen mecánicas. Y entonces, poco a poco, el corazón del escogido empieza a retroceder. Samuel, aquel niño dedicado al Señor desde el vientre, vivió algo parecido en sus primeros años en el templo. Él servía bajo Elí, un sacerdote que representaba una estructura religiosa establecida, pero que había perdido la sensibilidad espiritual. El texto dice: en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová, y no había visión con frecuencia. ¡Qué declaración tan impactante! El templo seguía funcionando. Las lámparas se encendían, los rituales se hacían, pero Dios ya no hablaba como antes. Su voz era rara, su presencia escasa. Elí, ya envejecido, había permitido que sus hijos profanaran lo santo. La estructura continuaba, pero la gloria se había ido. Y es ahí donde muchos escogidos comienzan a sentirse extraños en medio de la casa que una vez fue su refugio. No porque hayan dejado de amar a Dios, sino porque ya no perciben su gloria en medio de las reuniones. No encuentran la llama viva, no escuchan el susurro. Y el alma, que fue creada para la presencia, no se conforma con el rito. No puede vivir solo de rutina. Necesita el rostro de Dios, necesita la frescura del Espíritu, necesita el temblor del corazón cuando Él entra. Cuando la iglesia deja de ser un altar para convertirse en una agenda, los escogidos sienten que ya no hay espacio para lo sagrado, y entonces se apagan. No por orgullo, no por comodidad, sino porque no saben cómo fingir que todo sigue igual cuando por dentro sienten que algo sagrado se ha perdido. Muchos no se alejan del Señor, se alejan del sistema que controla, que programa, que regula, pero que ha dejado de buscar el rostro con lágrimas. Del sistema que habla de Dios, pero que ya no lo espera, que enseña sobre el Espíritu, pero ya no lo escucha. Y en ese vacío, el enemigo susurra que el problema está en ellos, que se volvieron críticos, que se han endurecido, que ya no encajan. Pero la verdad, aunque incómoda, es otra. Su espíritu aún anhela la presencia, y lo que sienten no es frialdad, sino hambre. Hambre de algo que saben que existe, porque lo han vivido. Hambre de un mover genuino, de una unción fresca, de una iglesia viva, no solo activa. Jesús mismo confrontó esta realidad cuando entró en el templo y volcó las mesas de los cambistas. Dijo con firmeza: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No hablaba solo de dinero o comercio, hablaba de una transformación del propósito, de una desviación del corazón. La casa que debía ser un lugar de encuentro se había vuelto un lugar de transacciones, y él no lo toleró. Porque cuando lo sagrado es reemplazado por lo funcional, el cielo se entristece, y sin embargo, después de volcar las mesas, el texto dice algo hermoso: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Porque donde hay purificación, hay restauración. Donde hay un corazón que clama por la gloria perdida, Dios responde, no con estructuras, no con métodos, sino con su presencia viva, tangible, santa. Esa es la respuesta para los escogidos que se han alejado por causa de la sequedad espiritual en la iglesia. Buscar la gloria, no la forma. Clamar por el fuego, no por el programa. Y saber que, aunque la estructura se haya desviado, Dios sigue esperando por aquellos que desean volver a su rostro. La solución no es abandonar. La solución es clamar. No es romper todo, es encender algo nuevo. Porque Dios no ha dejado de hablar. Solo está esperando corazones que lo escuchen como Samuel, que digan: habla, Señor,
porque tu siervo oye. Y cuando ese clamor surge, incluso en medio de una iglesia dormida, Él viene, Él responde. Él despierta lo que parecía muerto, porque su gloria nunca fue atada a un sistema. Su gloria habita donde es bienvenida, donde hay hambre, donde hay sed, y ese puede ser tú. Aunque te hayas alejado, aunque te sientas desconectado, tú puedes ser ese corazón que enciende una nueva llama. No necesitas esperar que todos despierten. Basta con uno. Basta con que alguien se atreva a orar de nuevo con pasión, a llorar por su presencia, a decir: Señor, no me conformo con menos de ti. Porque cuando uno se levanta, otros comienzan a despertar. Y lo que parecía una iglesia seca puede convertirse de nuevo en un lugar de fuego. El escogido no fue llamado a ser parte de un sistema muerto. Fue llamado a ser portador de la gloria. No está destinado a encajar en lo que ha perdido el fuego. Está destinado a encenderlo otra vez. Por eso, si tú sientes que ya no puedes más con lo superficial, si anhelas la presencia con lágrimas, si extrañas el estremecimiento del alma bajo su gloria, entonces este es el momento. No huyas, no te resignes, clama, porque Dios aún quiere manifestarse, aún quiere habitar entre nosotros, aún busca templos vivos, corazones abiertos, altares verdaderos. Y aunque hayas sentido que su casa ya no era tu hogar, Él te dice hoy: ven, aún hay fuego, aún hay lugar. Y si estás dispuesto, haré algo nuevo contigo, y por medio de ti despertaré a otros. Hay algo profundamente conmovedor en el corazón del Padre, su capacidad infinita de esperar. No espera con indiferencia, ni con impaciencia, ni con reproche. Espera con amor, con brazos abiertos, con un lugar intacto en la mesa, reservado para aquel hijo que se ha ido. Y cuando hablamos de los escogidos que se alejan, no hablamos de los olvidados por Dios. Hablamos de aquellos por los que Él sigue velando cada noche. Porque no importa cuán lejos se hayan ido, cuán profundo haya sido su silencio, cuán largas sus ausencias, el Padre sigue mirando el horizonte. Jesús lo explicó como nadie más pudo hacerlo. Habló de un hijo que un día pidió su herencia y se marchó, no porque odiara a su padre, sino porque pensó que podía vivir mejor lejos. No era un extraño, era un hijo. Conocía la casa, conocía el amor, conocía la provisión, pero se fue y vivió su vida hasta que la ruina lo alcanzó. Se encontró solo, hambriento, deseando comer lo que comían los cerdos, y fue en ese abismo, no en la abundancia, donde comenzó a recordar. La memoria del hogar fue más fuerte que la voz de la culpa. Y entonces, con temor y humildad, dijo: me levantaré e iré a mi padre. Esa frase tiene poder. Es el eco de tantos escogidos que han vivido lejos de la iglesia, lejos de su propósito, lejos de la comunión, pero nunca han dejado de ser hijos. Saben que pertenecen a algo más grande, que nacieron para algo mayor. Y aunque estén sucios, rotos o heridos, hay una semilla viva en ellos que les recuerda de dónde vienen. Esa semilla es el llamado, es el Espíritu Santo susurrando aún en la distancia: tú eres mío. No naciste para vivir en esta sequía, naciste para caminar conmigo. Y el Padre, que conoce la fragilidad humana, no necesita explicaciones, no exige discursos, no reclama por el pasado, solo mira el corazón. Por eso, cuando el hijo pródigo comenzó a caminar de regreso, aún sin llegar, su padre ya corría hacia él. Corrió, lo abrazó, lo besó. No esperó que se bañara primero, no esperó que arreglara su ropa, no preguntó por el dinero perdido. Lo único que le importó fue que su hijo estaba vivo, que había vuelto, que el amor no había sido en vano. Así es Dios contigo. Si alguna vez fuiste tocado por Él, si alguna vez su espíritu te llenó, si una vez supiste que fuiste escogido, entonces no hay distancia que lo detenga. Él no ha olvidado lo que sembró en ti, no ha cancelado tu llamado.
no ha cerrado su corazón. Él no mide tu retorno por los años que estuviste lejos, sino por el instante en que decides volver. Y cuando lo haces, no te espera con reproches, sino con restauración, porque lo que hace el Padre es más que perdonar. Él restaura, Él devuelve la dignidad. Le puso al Hijo el mejor vestido, el anillo de autoridad, sandalias nuevas, hizo fiesta. Porque para Él, el regreso de un escogido no es una corrección, es una celebración. Cada paso que das hacia Él es recibido con alegría. No te mira con los ojos de los hombres, te mira con ojos de gracia, con el amor que ve más allá de tu historia, más allá de tus errores, más allá de tu alejamiento. Y tal vez te preguntes, ¿pero cómo volver si me fui con dolor? ¿Cómo regresar si lo que viví me marcó tanto? No se trata de fingir que no pasó nada. Se trata de traerlo todo ante Dios, con honestidad, con lágrimas si es necesario, con dudas, con heridas, con palabras torpes, porque el regreso no es a un sistema, es al corazón del Padre. Es a esa presencia que aún te busca en medio del ruido, que aún te llama por tu nombre en la madrugada, que aún se conmueve por ti aunque creas que no lo mereces. Hay algo sagrado en ese regreso. No es un paso atrás, es el inicio de un nuevo capítulo. Un capítulo donde el dolor puede ser usado para sanar a otros, donde tu historia, aunque quebrada, puede transformarse en testimonio, donde el amor de Dios se vuelve más real que nunca, porque lo experimentas no desde la perfección, sino desde el perdón, no desde la altura del púlpito, sino desde el abrazo en el suelo. Muchos escogidos piensan que al regresar serán tratados como siervos, que tendrán que pagar por su ausencia, que tendrán que empezar de cero. Pero el Padre no hace eso. Él no te rebaja, te levanta, te da de nuevo el lugar de hijo, el lugar de amado, el lugar de aquel por quien vale la pena correr. Su amor no se debilita por tu lejanía. Al contrario, se manifiesta con más fuerza cuando decides volver. Y es cierto, habrá voces como la del hermano mayor, voces que cuestionan tu regreso, que no entienden el gozo del Padre, que murmuran en lugar de celebrar. Pero no temas esas voces. Ellas no definen tu identidad, no tienen la autoridad para impedir lo que Dios ya decidió, porque cuando el Padre habla, nadie puede cancelar su palabra. Cuando Él restaura, lo hace por completo. Y aunque haya quienes no entiendan tu proceso, el cielo lo aplaude. Porque cada alma que regresa es una victoria de la gracia, una prueba de que su amor es más fuerte que cualquier distancia. Hoy, si sientes ese susurro en tu corazón, no lo ignores, no lo calles. Es el Padre, mirándote desde lejos, esperando verte caminar hacia Él. Tal vez tus pasos sean lentos, tal vez estés cansado, pero cada paso es celebrado, cada paso es acercarte al lugar que nunca debiste perder, a la comunión que sana, al amor que restaura, al propósito que aún vive. No hay vergüenza en volver, hay honra, hay fiesta, hay un banquete esperando, porque el escogido que regresa no es menor. Es aún más amado, porque sabe lo que es estar lejos y ha elegido volver a casa. El regreso no siempre es inmediato, ni sencillo. Para muchos escogidos, el momento de volver a la casa del Padre está cargado de tensiones internas, de miedos que se formaron en la distancia, de inseguridades que susurran que tal vez ya no serán aceptados, que tal vez no serán los mismos, que lo que dejaron atrás no se puede recuperar. Hay vergüenza, hay temor, hay cicatrices. Y por eso, aunque su corazón clame por Dios, sus pies aún dudan. A veces sienten que han caído demasiado lejos, que han estado demasiado tiempo lejos, que otros avanzaron mientras ellos se quedaron atrás. Pero el amor del Padre no compara trayectorias, solo mira el corazón. Volver no es un camino de mérito, es una respuesta a la gracia.
Y esa gracia, cuando es auténtica, no exige explicaciones, no cuestiona el pasado, no somete a juicio al que regresa. La gracia abraza, levanta, restaura, y no lo hace de forma fría o distante, sino con ternura, porque Dios no quiere solo verte regresar. Él quiere que regreses con dignidad, no como quien pide limosna espiritual, sino como quien retoma su lugar en la mesa. Pedro, uno de los más íntimos de Jesús, conocía su voz, su poder, su mirada. Caminó sobre las aguas, vio a los muertos resucitar, declaró con firmeza: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y sin embargo, cuando llegó la prueba, lo negó. No una ni dos, sino 3 veces. Y luego lloró amargamente. Su corazón sabía que había fallado, que había traicionado al Maestro que tanto amaba. Pero aún en su caída, su amor no desapareció. Su alma seguía perteneciendo a aquel que lo llamó desde la barca. Y fue Jesús, resucitado, quien fue a buscarlo. No para reprenderlo, no para recordarle su error, sino para restaurarlo con preguntas que no juzgaban, sino que curaban. «Pedro, ¿me amas?». 3 veces lo preguntó, no porque dudara, sino porque Pedro necesitaba ser sanado. Una afirmación de amor por cada negación. Y luego vino el encargo: «Apacienta mis ovejas», porque Jesús no solo lo perdonó, le devolvió el propósito, le confió almas, le dio un futuro. Así también obra con nosotros. No solo nos limpia, nos devuelve el llamado. No solo nos consuela, nos activa de nuevo. Y es ahí donde muchos se sorprenden, porque pensaban que volver era un acto de humildad, pero descubren que también es un acto de honra. Dios honra al que vuelve. No lo esconde, no lo pone en la última fila. Lo recibe con unción fresca, con palabras nuevas, con autoridad restaurada. Porque no mira tu caída, mira tu regreso, y es desde ese lugar de restauración donde nacen las voces que sanan a otros. Porque el que ha sido perdonado profundamente, ama profundamente. El que ha llorado en lo secreto, puede consolar en lo público. El que ha sentido el abrazo del Padre después del error no condena, sino que levanta. Y ese es el nuevo papel de los escogidos restaurados. Ser portadores de gracia, faros para otros, puentes para los que están lejos. No regresamos iguales. Regresamos con más compasión, más sabiduría, más humildad, más autoridad espiritual. Porque ya no hablamos desde la teoría, sino desde la experiencia. Ya no predicamos por deber, sino por gratitud, porque sabemos lo que es estar lejos y haber sido llamados de nuevo por nombre propio. Y ahora, en este punto final, quiero hablarte a ti, que escuchaste cada palabra de esta predicación, que tal vez te has visto reflejado en estas líneas, en estas historias, en estos silencios. Quiero hablarle a tu alma, no como alguien que tiene todas las respuestas, sino como alguien que sabe lo que es ser alcanzado por un Dios que no suelta. Tú no estás fuera del propósito. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa lo que hiciste. No importa si piensas que nadie te quiere de vuelta. El que te llamó, el que te formó, el que te tocó aquella vez que tus rodillas temblaron, bajo su presencia, Él sigue aquí, esperando, llamando, buscando, porque tú eres de Él. Y aunque te alejaste, no te perdiste, porque el pastor va por la oveja, porque el Padre corre hacia el Hijo, porque la gloria de la segunda casa será mayor que la primera. Este es tu momento. No necesitas una iglesia perfecta, solo necesitas volver al corazón del Padre. Dejar que Él te lave el rostro, te ponga el anillo, te vista de nuevo, te recuerde quién eres. Porque tu nombre sigue escrito en su libro, porque el cielo no ha olvidado tu historia, porque todavía hay caminos que solo tú puedes abrir, gente que solo tú puedes alcanzar, palabras que solo tú puedes decir. El reino te necesita. Dios te quiere de regreso, no solo como creyente, sino como hijo, como instrumento, como voz viva. Hoy el cielo te llama.
y mientras tú das un paso, aunque sea temblando, Él corre hacia ti. Corre para abrazarte, para quitarte la vergüenza, para devolverte la esperanza, porque esta historia no termina con abandono, termina con restauración, con fuego, con propósito, con una voz que vuelve a hablar desde lo profundo del alma. Aquí estoy, Señor, vuelvo a ti. Que el Espíritu Santo selle cada palabra en tu corazón, que esta no haya sido solo una predicación más, sino un despertar, un sacudón del alma, un recordatorio de que Dios no ha terminado contigo y que mientras caminas hacia Él, cada paso sea guiado por su amor eterno. Amén.